Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una entrevista que vamos a tener con un personajazo del mundo judicial, licenciado, maestro ya, máster, Edgar Omar García Cardona, que es actualmente se desempeña como juez laboral de primera instancia. Maestro, platícanos un poquito de tu trayectoria judicial. Muy bien, pues buenas tardes. Antes que nada, pues agradecerte la invitación, mi querido Rafa. No duden en aceptar en primer término, pues porque eres mi alumno, eres un excelente alumno. Considero que en un futuro muy cercano serás también un muy buen abogado, ya cuando te toque acabar la carrera, si es que no te repruebo en el camino. Y adicionalmente, pues porque te he estado siguiendo y he visto que ibas convirtiéndote en un líder de opinión entre varios sectores sociales, entre ellos pues en el que primordialmente te desempeñas en el magisterial. Entonces dije, pues vamos a platicar con Rafa, a ver qué dudas hay, qué podemos platicar, qué se puede abonar a las diferentes problemáticas que existen. Y pues aprovechando también que ahorita el tema de la reforma pues nos cambió el paradigma a todos, pues hay que empezar a hacer campañas a lo loco, ¿no? Para empezar, soy egresado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la licenciatura en Derecho. Cursé la carrera del 2010 al 2014. Fuiste mejor promedio de tu generación, ¿no? Me quedé ahí unas cuantas décimas. Hubo un vato que me ganó por unas cuantas décimas. Y eso porque adelanté yo graduarme, porque me tocaba graduarme ¿En qué era? Me tocaba graduarme en agosto-diciembre del 2014 y por aborazado me adelanté un semestre y me gradué en enero-junio del 14. Si me hubiera esperado cuando me tocaba, pues si hubiera sido el promedio más alto de esa generación, porque quien quedó en el primer lugar, pues quedó como con 9.5. Yo terminé con 9.76 la licenciatura. Después de esto me voy dedicando al litigio. Fui abogado particular por 8 años, del 2014 al 2022, dedicándome a áreas en específico a lo que es materia civil, materia mercantil y el juicio de amparo, ¿sí? Después de esto, como ustedes bien saben, hubo una reforma constitucional que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje y la impartición de justicia laboral la traslada de las juntas de conciliación a los tribunales laborales, que ya dependen del Poder Judicial tanto de los estados como del Poder Judicial de la Federación. Entonces, a través de estos concursos, aquí en el estado de Chihuahua se hizo un concurso abierto a todos los abogados. Los concursos para ingresar hasta antes de esta reforma judicial muchas veces se estilaban que eran internos para puro empleado del Poder Judicial de los estados, para que los mismos empleados del Poder Judicial fueran cumpliendo los escalafones y la carrera judicial. Ese concurso se abrió a toda la población y cumplió con los requisitos. O sea, ahí no necesitas estar en el Poder Judicial, sino que cualquier abogado con su licenciatura y algunos años litigando, ¿no? Exactamente, con haber acreditado pues la licenciatura en Derecho y algunos años de experiencia. Creo que si la memoria no me falla, pedían 3 años, acreditar 3 años de experiencia. Y además haber hecho un curso anterior, no sé, el Infora, que es la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, abrió un curso en materia laboral y todos los que queríamos concursar en el futuro tendríamos que cumplir con ese curso, ¿no? Era el primer filtro que nos pusieron. Se acreditó el curso, nos fuimos al concurso e insisto, cualquier persona con licenciatura en Derecho y experiencia judicial, experiencia jurídica, podría acceder al Poder Judicial del Estado en diferentes categorías, en actuario, en defensor, en secretario o en juez. Yo participé se abrieron 2 concursos, en el primero no participé, en el segundo sí ya me animé a participar y después de haber cumplido con todas las fases en el concurso, quedé en el lugar número 9 de la lista de todos los participantes a nivel estatal de este segundo concurso, obviamente habiendo hecho primero una revisión documental de mi cédula, mi acta de nacimiento, mi CURP. Después se nos puso un examen teórico, temas de interpretación y argumentación jurídica. Posteriormente, pasando estas 2 etapas, te ponían un examen que le denominaban práctico, que era con la ley en la mano y poder identificar rápidamente los artículos de esta nueva ley federal de trabajo. Y cumpliendo con estas fases ya tienes que grabar un video para mandarlo al Poder Judicial, yo creo para ver cómo te desempeñabas ante la cámara, ¿no? Entonces después de esto yo quedé en el lugar 9 de la lista. Se habilitaron 28 jueces en todo el estado y de estos 28 jueces nos fueron habilitando por periodos derivados del presupuesto.
fueron habilitándose creo que primero 5 y luego 9 y luego ya en septiembre del 2023 a todos los jueces que estábamos en espera nos habilitaron de un solo golpe ya para terminar la implementación de la reforma laboral. Entonces desde septiembre del año pasado estoy como juez de primera instancia en materia laboral aquí en el Poder Judicial del Estado. Entonces una ventaja que yo le veo, digo, no significa que mis compañeros jueces no tengan muchos puntos benéficos o muchas ventajas, sino lo que yo creo que me da un poco más de competitividad, por llamarlo de alguna manera, es de que al llegar a la función jurisdiccional, pues traigo también la experiencia del otro lado. ¿Sí? No vengo siguiendo una carrera burocrática desde que egresé, sino vengo yo específicamente desde el litigio. Y ya cuando llego a la función jurisdiccional, conozco las problemáticas que surgen desde el otro lado, desde el litigio, que a veces no te atienden, que tarden en darte las copias, las citas con los actuarios. Entonces esto a mí me ha dado una sensibilidad adicional para poder desempeñar mi función jurisdiccional como yo lo consideraría de una manera adecuada, porque yo entiendo lo que el abogado litigante tiene que andar sufriendo, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo ver los toros desde las trinchas, que ya estando ahí, ya conocer también esa parte. Exactamente. Adicionalmente, dentro de mi práctica profesional como litigante, estuve 3 años trabajando en la Ciudad de México, 3 años y medio. Entonces también me dio una visión todavía más amplia del litigio en una ciudad sumamente competitiva. Porque allá, además de que los abogados que pues, todos conocemos, ¿no? Del UNAM, del Ibero, de la Salle, del ITAM, pues también la Ciudad de México tiene escuelas particulares en cada esquina, así como puestos de tacos. Entonces están inundados de licenciados en Derecho, que sí hay trabajo para todos, pero implica un nivel de competitividad adicional. Entonces eso me dio también una formación adicional en el litigio, que vengo yo aplicando aquí a mi función jurisdiccional, y que me permite no solo mantenerme encasillado a la materia laboral, sino la experiencia que tuve como litigante civil, mercantil y amparo, pues me ayuda a entender el derecho desde una visión más amplia, ¿no? Entonces tengo la parte ahorita de la jurisdiccional, la parte del litigio anteriormente, y además, pues como le acabo de decir, pues tú eres mi alumno, soy docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, imparto las clases de Derecho Constitucional 1 y 2 y Procesal Constitucional también 1 y 2. Entonces además también tengo esta parte o este bagaje teórico de lo que es el derecho, ¿no? Entonces tengo estas vertientes que yo considero son herramientas fundamentales para poder desempeñar la función jurisdiccional de manera adecuada. Y no solo me quedo con la parte de esta cuestión de impartir clases, también tengo diversas publicaciones en editoriales de prestigio, sobre todo en Tirán Lo Blanche, que ahorita podríamos decir que es la editorial jurídica más importante de toda Hispanoamérica. Los juristas más importantes de España y de Latinoamérica están ya ahorita publicando en esa editorial. Tengo un capítulo que habla sobre el sistema de la ONU y la migración. Tengo todo un capítulo que habla del derecho procesal constitucional, lo que es amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Tengo también un capítulo que habla sobre una figura que no voy a entrar en detalles porque aquí se nos va la charla, de la res interpretata en materia de derechos humanos, y un último sobre temas de seguridad pública. Estos capítulos los tengo en coautoría con el doctor Luis Ernesto Orozco Torres, profesor de tiempo completo y experto en Derecho Internacional de la UACJ, y que además pues fue mi director de tesis de la maestría, la cual egresé desde 2022, pero tenía ahí pendiente por X o Y la defensa de la tesis, porque el posgrado es CONACYT, entonces siempre hay que terminar con tesis forzosamente, hay que defenderla. Entonces en mis áreas de investigación, por ejemplo en esta de la tesis de la maestría, pues es sobre Derecho Internacional Público. Entonces que esta parte ahorita no solo los funcionarios de cualquier poder, ya sea el ejecutivo, legislativo o judicial, debemos de conocer el derecho internacional público, sino también los litigantes. ¿Por qué? Porque las violaciones a derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos no se encuentran únicamente contenidos en la Constitución, es algo que ya sabemos. Se encuentran también contenidos en los tratados internacionales. Entonces, si yo como litigante o como juez no conozco el derecho internacional público y en especial el derecho internacional de los derechos humanos, pues andé por la vida litigando a medias y resolviendo mis juicios a medias. ¿Sí? Entonces es donde yo considero que tengo esas herramientas, y además también con todo esto que pasó, insisto, con la reforma judicial, aclarando, ¿no? Como ya lo hice, pues yo no vengo de la carrera judicial, no vengo de cómo pues se manejó para justificar la reforma, ¿no? Que los que vienen de carrera judicial traen vicios muy arraigados. Yo conozco gente que viene de carrera judicial que son excelentes profesionistas, esa generalización no se puede dar.
también lo que se decía del nepotismo, pues yo vengo de fuera, o sea, yo no entré por palanca. Es algo que me gustaría aquí platicar. Cuando hablamos así de jueces, de personal que trabaja en el Poder Judicial, regularmente nos vamos a la idea de que es ese mundo fifí del poder. Me imagino que estuviste en una escuela particular, en un kinder Montessori. No, bueno, fuera. No, pues toda mi formación desde el kinder hasta la universidad, inclusive mi posgrado es en universidades públicas, ¿sí? Mi madre, que en paz descanse, era literal aquí en Horizontes del Sur, teníamos una tiendita de barrotes y estaba en la esquina, era la señora de la tiendita de la esquina. Sí. Que mi padre, él todavía está con nosotros, él es guardia de seguridad. Entonces yo no vengo de escuelas fifís, no vengo de esto del nepotismo, no soy como esos jueces que dicen, ¿no? Que andan ahí levitando y que son intocables, ¿no? O sea, yo vengo del barrio, vengo de la escuela pública y yo llegué hasta donde he logrado hasta ahorita, pues con base tal cual en el esfuerzo, porque digo, yo llegué al puesto a través de un concurso público, no fue por ningún dedazo, no fue por ninguna recomendación, e inclusive yo puedo hablar en cuanto al tribunal laboral, que es donde yo me encuentro adscrito. Todos y cada uno de los integrantes del tribunal laboral llegaron por concurso. Secretarios, actuarios, jueces, llegaron todos por un concurso abierto y público. Por un mérito propio. Exactamente. El personal administrativo tiene sus propias formas de llegar al Poder Judicial, sin embargo también se verifica que sean personas de altísima calidad profesional. Ahorita la encargada del Departamento de Gestión Judicial con nosotros tiene un doctorado y fue asesor en el Congreso de la Unión. O sea, no es una persona que venga ahí improvisada y que pusimos, es una persona con capacidad probada y igual nuestros escribientes. Entonces, esta cuestión con la cual se trató de justificar la reforma, pues la verdad, digo, no puedo yo hablar en general, podrá haber casos de nepotismo. De todo. Yo no lo conozco alguno, pero no dudo que haya. En el magisterio también dicen que hay muchos casos así. De hecho, yo soy uno de esos casos de nepotismo, según algunas publicaciones por ahí, donde me relacionan con las más altas esferas del poder magisterial. Pues mira, ahorita te platicaré esas anécdotas. Sí, sin entrar a detalle, pues como te decía yo ahorita, no te he estado siguiendo en las publicaciones y sí he visto que derivado de ciertos videos que tú has estado subiendo a las redes sociales, sí he visto que el golpeteo viene con todo. Sí, el rato. Entonces, si te digo, como te conozco y sé que eres un buen alumno, un buen estudiante, pues yo sé que el 99% de las afirmaciones que dicen en esas publicaciones pues son seguramente falsas, ¿no? Pues a lo mejor menos. Sí, una que otra a lo mejor sí es verdad. Pero es muy fácil para la gente hablar, ¿no? Y generalizar, que fue lo que pasó ahí con nosotros. Entonces, pues ahorita hay una frustración en el Poder Judicial federal y local, porque en casos como el mío, que venimos porque el lugar nos lo ganamos por el esfuerzo, que vengan y nos quiten por una reforma constitucional y nos metan en el mismo costal de los casos de nepotismo, corrupción, se nos hace sumamente injusto. Claro. Sin embargo, pues como dice el doctor Luis Ernesto, es lo que hay. Entonces ya la reforma ya está firme, ya no hay poder humano, cuando menos en el ámbito nacional, que la pueda tumbar, y pues tenemos que adaptarnos a las reglas, ¿no? Yo no puedo afirmar si quienes van a llegar van a ser perfiles puestos por los partidos políticos. Hacer yo esa afirmación sería muy irresponsable. Sin embargo, yo considero que quienes estamos ahorita en la función jurisdiccional y hemos hecho un buen papel, tenemos que buscar participar, no por ir en contra de nuestros principios, porque es lo que mucha gente dice. O sea, estuviste en contra, te manifestaste, hiciste expresiones en contra, y si yo decido participar, no estoy yendo en contra de mis principios, sino que es lo que busco, mantenerme, pero no para quedarme con los privilegios que dicen, ¿no? Sino para seguir aportando mi profesionalismo y mi experiencia en la función jurisdiccional, sí, para que quienes lleguen nuevos, que no vengan de función jurisdiccional o que no la conozcan, pues la curva de aprendizaje no sea tan dura, porque quien venga de fuera va a tener una curva de aprendizaje muy amplia. Entonces yo participo para quedarme, pero no para forzarme a quedarme con un privilegio, ¿no? Como dicen. Porque si yo no logro mantenerme después de la elección, pues ya lo comenté hace ratito, ¿no? Yo vengo en litigio, yo me regreso a litigar y a mí no se me acaba el mundo si pierdo el puesto. Pero es buscar quedarme para seguir aportando en un mejor sistema de impartición de justicia. Supongo que es una cuestión de pragmatismo, ¿no? De que ya están las cosas así, ya no hay manera de devolverse. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue participar. Exactamente, lo definiste de manera perfecta, es una cuestión de pragmatismo, es lo que está, son las reglas con las que nos toca jugar a partir de ahora. Hay que adaptarnos al nuevo escenario
participar, buscar llegar y obviamente lo que hicimos varios jueces que nos hemos reunido, que es lo que va a hablar por nosotros en nuestro trabajo. Además también pues, que no hay quejas, no hay denuncias, no hay escándalos, somos gente que nos hemos limitado a hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Obviamente la función jurisdiccional, pudiera yo decirla que en lo que respecta a los juzgadores puede ser un poco injusta, aunque pareciera una paradoja. ¿Por qué es injusta? Porque al final de cuentas cuando yo dicto una sentencia voy a dejar enojada a alguna de las partes. Yo que resuelvo conflictos laborales, si le doy la razón al patrón, el trabajador se va a enojar. Si le doy la razón al trabajador, el patrón se va a enojar. Y siempre va a haber detractores, pero ¿qué es lo que va a resolver y qué es lo que nos sustenta a nosotros? Que quien va a decir si mi sentencia está bien o está mal es un órgano jurisdiccional superior, ¿sí? Que va a decir, sabes que interpretaste a lo mejor de una manera no tan adecuada, vuelve a dictar una sentencia. Pero si mis sentencias las tumban por cuestión de criterio, pues no hay ningún problema porque tú y yo podemos interpretar una misma ley de diferentes maneras. El problema sería que tumbaran mis sentencias porque me acusen de cuestión de nepotismo, de corrupción, de acoso o abuso sexual, alguna de estas cuestiones que también se mencionan que ocurren en los poderes judiciales, de lo cual yo reitero, yo no conozco ningún caso. No dudo que pudieran existir, yo no lo conozco, pero que me tomen una sentencia por interpretación jurídica, no hay ningún problema. Válido. Diferente a que me dijeran, ¿sabes que todo lo que ha hecho este juez en todos estos años es nulo? Porque se sustentó y le descubrimos actos de corrupción. Entonces esa sí sería una pues forma muy desprestigiosa y es el cargo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tan cierto es que si quieres saber cómo va a ser, cuál será la sentencia de un juez, tienes que saber qué desayunó? Pasa que de repente andas de malas y ay, como que te guía el sentimiento, ¿no? Pues mira, yo no puedo hablar por todos, yo te puedo hablar por mí. Yo busco, y no busco, yo creo que lo he logrado ser lo más neutral e imparcial posible. Somos humanos, necesariamente. Y un mal día en tu casa, un mal día en la escuela, un mal día inclusive en el trabajo, que algo no salga bien, influye en tu estado de ánimo. Pero ese estado de ánimo no tiene que verse reflejado en una resolución. Ahí es donde se ve el carácter. Exactamente, ni en la resolución ni en la conducción de las audiencias. Porque como todo, hay abogados de verdad, mis respetos, que son profesionales, que estudian el caso, que conocen el sistema, pero hay otros como en todo, como también debe de haber jueces, debe de haber profesores, maestros, alumnos, médicos, que se avientan a la práctica sin estar verdaderamente preparados. Y de repente te encuentras con unas cosas que tú dices, esto es increíble que te digan una audiencia. Pero a pesar de que pase eso, o de que el abogado te cuestione o se te ponga al brinco, no puedes perder la cordura ni la serenidad, porque la ley te dice, los jueces son los conductores del debate. Entonces las partes son las que se enfrentan en el litigio, pero yo tengo que conducir. Y si yo pierdo, imagínate, si yo pierdo los estribos, yo no voy a conducir el debate y las partes van a terminar agarrando. Voy a ser parte del pleito, ¿no? Exactamente, entonces no podemos tomar partido. E insisto, sí tenemos sentimientos, tenemos emociones que nos van a afectar, pero una sentencia se tiene que dictar conforme a derecho, respetando los derechos humanos de todas las partes involucradas, en apego a las leyes, a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces la ley es fría, como los números, la ley es fría, aunque se puede interpretar, es fría, y no puedo interpretar, o no sería correcto interpretar la norma si no me gustó lo que me trajeron de desayuno en el Uber Eats. Entonces sería ilógico por ahí. Muy bien. Bueno, y hablando de esta ley fría, quería preguntarte tu opinión o tu comentario acerca de una situación que estamos viviendo en el magisterio. Tenemos varios casos o varios supuestos en los que nos estamos enfrentando en la defensa de nuestros derechos sociales. Según nosotros tenemos algunos argumentos, me gustaría presentártelos y lo que tú me digas, ¿sabes qué? Esto ni al caso, esto sí, esto más o menos, y que nos orientes, no tanto como una sentencia, ¿verdad? Pero sí como un apoyo sobre todo para la gente que nos está viendo y que a veces tiene dudas de si lo que estamos haciendo es correcto. Hay veces que hay gente que anda con el ánimo muy decaído porque en serio ha habido pues un golpeteo fuerte al magisterio a nivel nacional, y en los últimos años ha sido como que un desprestigio general al magisterio, y es común que los maestros ahorita andemos así con la capa caída y que vemos broncas y ya las de buenas a primeras empezamos pensando de que no, pues nada vamos a solucionar o nada se puede solucionar o todo está perdido. Entonces me gustaría también que viéramos que hay, bueno,
y no vaya a resultar que a lo mejor ahorita me digas que no, que sí, todo está perdido. Pero vamos a ver si hay argumentos o si no hay argumentos, pues estar más o menos en sintonía. Mira, si quieres, antes de ver los argumentos, si quieres, empieza a proyectarlos, no hay ningún problema. Un comentario, ahorita con toda esta cuestión que se ha venido generando con la reforma judicial, yo en lo personal, Edgar Omar García, no como juez, no como profesor, sino Edgar Omar García, yo te puedo decir que esto que tú estás comentando, el golpeteo que está sufriendo el magisterio y que ha sufrido ya desde hace, yo podría decir aproximadamente 10, 15 años, ¿sí? Ahorita en algún momento todos lo vimos muy lejos, ¿sí? Y lo sentimos ajenos. Yo no he sido ajeno porque tengo familia que forma parte del magisterio, tengo una tía que ya está jubilada de maestra estatal, ¿sí? Mi hermana estudió educación y una maestría en investigación educativa aplicada en la UACJ. Ella está ahorita dando clases en escuelas particulares, pero yo recuerdo mucho cuando yo estaba en la Ciudad de México. La Ciudad de México, cada tercer día hay una marcha, ¿sí? Por cualquier cosa hay una marcha, ¿sí? Entonces yo vivía en la Colonia Juárez, en lo que le llaman la zona rosa, y yo salía del edificio y daba 2 pasos y estaba yo sobre el Paseo de la Reforma. Me tocaba ver las marchas y la vista en mi departamento daba la bolsa de valores. Entonces yo, la verdad, yo nunca he sido mucho de marchas, pero a las únicas que yo asistí en la Ciudad de México fue en apoyo a los profesores. Porque, digo, o sea, también yo puedo hacer un ejercicio de interiorización. Y yo no pudiera haber llegado a donde estoy si no hubiera tenido buenos maestros del kinder, de la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. No digo que los de la universidad no sean buenos, pero su formación es diferente a los niveles básicos, ¿no? Entonces, ahorita, este desprestigio que ustedes han sufrido en 15 años lo estamos viendo nosotros en carne propia. Sí, ahorita ha sido una campaña negra en contra de los jueces corruptos, de nepotismo, acosadores sexuales, que liberan criminales a diestra y siniestra. Entonces, muchas de las cosas, así como estoy seguro que en el magisterio son falsas, pero el golpeteo ha sido muy, muy, muy duro. O que por unas la llevan otros. Exactamente. Entonces, una de las cosas que se ha acusado, se ha golpeteado mucho a los jueces, es de que los jueces no somos cercanos a la sociedad. ¿Sí? Que resolvemos encerrados desde nuestra oficina, desde nuestro cubículo, y que los casos los reducimos únicamente a expedientes y que no nos preocupamos por las personas. Entonces, es una afirmación que yo no he compartido, insisto, no dudo que haya jueces que así desempeñen su función, pero el juez, inclusive desde antes de la reforma, yo creo que el juez, sin que se vea que toma partido por alguna de las dos partes, los jueces debemos de buscar involucrarnos con la sociedad, porque al final de cuentas nosotros somos servidores públicos y que somos un factor, por llamarlo de alguna manera, de paz social, porque un juicio bien conducido y bien resuelto va a evitar un conflicto mayor entre las partes. Entonces yo sí creo que hay que irnos acercando de alguna manera a la sociedad, y sobre todo porque inclusive aunque los maestros están muy bien preparados, se dedican toda su vida a estar estudiando y a formar nuevas generaciones, no están exentos de lo que les pasa a muchas personas de no conocer sus derechos. Pasamos ahora sí a esta parte te cuento las cosas, vamos a hacer una dinámica. Si estoy diciendo algo que está muy pendejo, pícale ahí al botón, así es. Excelente. Para que me digas, alto ahí mi show. Bueno, el contexto es el siguiente. Hace unos meses empezaron a circular unas listas de manera informal, donde decían que teníamos un adeudo a ciertas personas, más de 1,000 compañeros, aproximadamente 1,060 y algo. Esta situación pues nos puso una alarma, decir, caray, ¿cómo que tenemos adeudo? ¿Adeudo de qué o por qué? Y empezamos a marcar a Pensiones Civiles del Estado, que es la institución donde se supone que tenemos el adeudo, que es quien lleva nuestra seguridad social. Y nos dicen que sí, que efectivamente hay un adeudo, que tenemos un problema porque la retención de nuestras cuotas está siendo mal hecha. De un 12% que deberíamos de estar aportando, se nos está reteniendo solamente el 8%. Y que esa diferencia del 4% es lo que nos manejan como adeudo. Inicialmente, pues luego dijimos, a ver, ¿y cuánto es? Cada quien empezó a marcar, algunos compañeros, y consultar cuál era nuestro adeudo, y van los números bien lejos, desde 60,000, 70,000 pesos hasta casos de 180,000, casi 200,000 pesos, que sí marcan, y que como profes no los ganamos para ir a decir, bueno, los debo, espérame, déjenmelo de aquí, lo saco, y ahí está. Está complicado, y además
decimos, bueno, pero ¿por qué los vamos a pagar? ¿O por qué vamos a pagar un error que de la retención? Y nos vamos a la ley, no me acuerdo si es el artículo 19 o el 22, que menciona que las retenciones son obligación del patrón. Y decimos, bueno, pues si el patrón está obligado a hacer la retención, ¿por qué yo voy a cargar con la responsabilidad de ese pago? Pero no nos quedamos en eso. O sea, hasta ahí era nuestra primera defensa, ¿verdad? De decir, bueno, ¿cómo le hago para no pagar esto? Porque yo no lo ocasioné, no fue mi error. Pero después dijimos, ¿ay, a qué se debe ese error? ¿Por qué nos están cobrando o reteniendo una cuota de manera equivocada? Y nos dimos cuenta que resulta que esa retención, a ver, déjame de nuevo aquí, se origina de un acuerdo que se dio en 2012. En 2013 se hizo una reforma que entró en vigor en 2014, pero previo a esta reforma, el entonces director de pensiones, junto con el secretario general de la sección 42, emiten un acuerdo, que realmente es un acuerdo unilateral porque lo emite pensiones y la firma del sindicato es solamente como testigo de honor. En ese acuerdo se decía que quienes estuvieran agremiados durante esa gestión sindical, ese periodo de gestión sindical, iban a gozar de todas las prerrogativas de la ley. ¿De cuál? Pues del anterior, ¿sí? Donde hablaba de nuestros esquemas de jubilación, hablaba de préstamos, hablaba de pensiones, que después en la reforma se les llamó pensión por jubilación y pensión por antigüedad, a lo que antes era jubilación y pensión. Ahora ambas son tipos de pensiones definidas cada una. Resulta que en la aplicación de ese acuerdo es donde se nos quedó en el 8%. Durante años, año tras año, se nos fue aplicando ese 8% porque estaba surtiendo efectos este acuerdo, sino que recientemente se desconocieron la validez de este acuerdo. Pensiones dice, ¿sabes qué? Este acuerdo nunca debió haber surtido efectos a partir de 2014 porque hubo una reforma. Y en esa reforma, en el artículo transitorio, en el segundo, menciona que se abroga la ley de pensiones anterior y se derogan todas las disposiciones que se opongan a las de la presente ley. En ese sentido, entiendo que se interpreta que ese acuerdo es una de las disposiciones que se oponen a la ley y quedaría derogado. Sin embargo, siguió surtiendo efectos. No sé por qué, por error o porque era el acuerdo político, por como fuera, siguió surtiendo efectos. Hasta la fecha, a mí me descuentan el 8% y me dicen que debería de estar aportando el 12% y que tengo que pagar esa diferencia. De ahí sale todo este rollo. Entonces, yo lo que pienso es que ahí, después de tanto tiempo que se nos estuvo sosteniendo este esquema, que se nos crearon derechos, lo que se conoce como derechos adquiridos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Pues mira, no siento la necesidad de haber tocado el botón, entonces quiere decir que vamos bien. Obviamente la opinión que te va a dar es conforme a como tú me estás exponiendo las cosas. Sí, sí he tenido oportunidad de leer ciertas cuestiones. Digo, no conozco el contexto completo, ahorita estoy terminando de cuadrar las cosas con tu exposición. Sin embargo, es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Siempre que estamos hablando de cuestión de retenciones, el patrón o el sujeto retenedor, porque muchas veces no es necesariamente un patrón, porque la figura de las retenciones viene del derecho fiscal. ¿Sí? Entonces, y ya sabes que este tema de la seguridad social, si bien tiene una naturaleza laboral, también tiene una naturaleza fiscal. Por eso ciertas normas y cierta jurisprudencia te dice, el IMSS actúa como una institución de seguridad social, pero también como un órgano recaudador o fiscalizador. Entonces tienen esta doble naturaleza. Entonces, pero las retenciones también las encontramos, por ejemplo, con el ISR, que es una cuestión que no es necesariamente laboral, sino es puramente fiscal, pero de ahí viene esta cuestión de la retención. Y la figura de la retención en materia fiscal como en materia de seguridad social te dice, el sujeto retenedor está obligado a hacer las retenciones y enterarlas al órgano fiscalizador. Y por lo general, sin conocer a ciencia cierta la disposición legal que tú mencionas, también hay un principio, te dice, en caso de que haya una falta de retención o una retención equivocada, un acto negativo. Sí, que no se hizo o se hizo mal, ¿sí? El sujeto retenedor es obligado solidario de las retenciones no enteradas o no realizadas. Entonces,
insisto, y si tú dices que hay una disposición que lo marca así en la ley de pensiones civiles, pues yo creo que fácilmente antes de irse a un tema de litigio, pues sí pudiera hacerse un acuerdo político para hacer un nuevo acuerdo, no un decreto por parte de la autoridad, para poder decir, ¿sabes qué? Aplicamos inadecuadamente la disposición, ¿sí? Porque también otra cosa que no debemos olvidar es que un acuerdo, un decreto, un reglamento, cualquiera de estas normas inferiores no tiene un mayor peso que una ley. Entonces, si la ley sale y en sus transitorios, como veo aquí, derogó la ley anterior y todas las disposiciones que surgieron de la misma, este acuerdo no tiene efecto. No se puede mantener o no podemos como autoridad decir, yo por mis pistolas mantengo funcionando el acuerdo, si está en contra de la ley. Hay una antinomia jurídica y la antinomia se resuelve con jerarquía, la norma vale más que el acuerdo. Sin embargo, también yo concuerdo contigo. Si el acuerdo deje de surtir efectos en virtud de la ley a partir de 2015, me dijiste. 2014. De 2014, el acuerdo ya no surte efectos. Desde ese momento debieron empezar a actualizarles a ustedes el cobro del 12% de sus retenciones. ¿Sí? Y si no se hizo, y hasta ahorita se está haciendo, ¿sí? Que se dieron cuenta de que hubo un error, ya sea doloso o imprudencial de la aplicación del acuerdo, yo creo que si pudiéramos ustedes hablar de que hay usando esta figura de un derecho adquirido por tanto tiempo, y además de un derecho adquirido podríamos hablar toda de una figura jurídica más fuerte, una costumbre jurídica, una práctica reiterada, ¿sí? Si yo durante estos 10 años te he estado cobrando el 8%, yo te voy a dejar todos estos años que te cobré el 8%, tal cual como ya lo hice, ¿sí? No me puedo poner ahorita a actualizarte. ¿Por qué? Porque no es un error tuyo, es un error mío, ¿sí? Entonces, con base en los principios de las retenciones y esta norma, yo asumo el costo de mi error por yo patrón, no haberte retenido lo que me correspondía, ¿sí? Entonces, ya esta cuestión, tú adquiriste un derecho durante 10 años, ¿sí? A través de un derecho adquirido, de una costumbre jurídica, de que esas retenciones se quedan fijas. Ya a partir de ahora, ok, vamos a sacar un nuevo acuerdo, una adición a la ley, una reforma, lo que se tenga que hacer en el ámbito jurídico para establecer el régimen y que a partir de ahora les aplique el 12%. Porque no sonará descabellado hacer esta corrección, porque ya está una ley desde hace 10 años que dice que les tienen que descontar el 12%. Pero para mí no tendría razón de ser que vinieran ahorita. ¿Sabe qué, maestro? Usted disculpe. Yo calculé mal, le cobré mal, pues preste lo que le cobré mal. Entonces yo creo que esta cuestión para mí debería quedarse firme por un tema de costumbre, de derechos adquiridos, y también pudiéramos llamarlo de alguna manera, no sé si pudiera caber dentro de la figura de la retroactividad, porque la norma pues aplicó desde o debería de estarse aplicando desde hace 10 años, ¿no? Pero si no se aplicó y ahora sí te la vengo a aplicar, sí pudiéramos decir que está afectando situaciones jurídicas que ya se dieron durante el transcurso de los 10 años. No la norma, sino la aplicación que de la norma se está haciendo. Exactamente. Sí, porque ese ha sido como que el argumento de la misma gente que está como pesimista ante la situación. El primer argumento y el más básico es decir algo que ya sabemos, que un acuerdo no está por encima de la ley, como lo mencionado ahorita. Eso nos queda claro, eso no es ningún problema. El detalle es los efectos que ha surtido, y ese derecho adquirido o esa costumbre jurídica tiene también un impacto. No nada más es que no se trata ahorita de pelearnos de cuál es más válido. Esto está perfectamente definido. El detalle aquí para nosotros es de que si se ha estado aplicando, tiene un efecto esa aplicación continuada de esta retención. Bueno, esa es una situación. La segunda situación es un comentario, una pregunta de algunos compañeros. Específicamente un compañero me insistió que tocáramos este tema, Hugo Alcaraz. Un saludo ahí al profe Hugo, que él está en el esquema anterior porque él ya estaba con su base antes de la entrada en vigor de la reforma, y esta reforma maneja una modificación en el esquema prestacional a lo que él tenía. Él tenía la expectativa de jubilarse a los 30 años de servicio, como establecía la ley abrogada. Sin embargo, en esta nueva ley dice que quienes estuvieran en esa situación de que ya fueran base, iban a aumentar sus años de servicio para cumplir con una edad mínima,
siempre y cuando no superaran los 33 años de servicio. Casi nadie cumple con la edad y se van hasta los 33 años de servicio. Entonces él me decía, yo de irme a jubilar a los 30 años, ahora me voy a jubilar a los 30, hasta los 33. ¿No es esto que se me esté aplicando retroactivamente la ley en mi perjuicio? Ok, mire, en cuanto a esto, para mí está muy claro el escenario que planteas, y yo considero que sí se está aplicando la ley de manera retroactiva en perjuicio de los maestros en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo generé una condición de derechos desde el momento en el que yo entro, el momento en el que se me contrata. Yo tengo una expectativa, la norma en mi contrato colectivo, el contrato que ha firmado, me dice, tú te vas a jubilar cuando cumplas 30 años de servicio, punto. ¿Sí? Yo ya puedo tener 15, 20, 28, estoy preparando todo para jubilarme muy a gusto. Y me lo cambian. Viene la norma y me dice, ¿sabes qué? Te la pellizcaste, ya no son 30, ahora son 33. Entonces yo creo que si hay una aplicación retroactiva de la norma en perjuicio, para mí, únicamente de las personas que ya habían adquirido ese derecho desde el momento de su contratación. Obviamente esto no va a aplicar para quienes entraron después de la aplicación de la norma, que de igual manera supongo que esto lo tocaríamos, o no sé si les afectaría a estos maestros que yo he escuchado que están como en un limbo jurídico. Transición, Sí. han llamado. Algo así se ha estado diciendo. No tengo yo la certeza si ellos adquirieron el beneficio. Yo creería que no, porque por lo que he escuchado es un supuesto en el que no hay una base todavía. Entonces es muy probable que ellos no hayan adquirido el derecho de jubilarse a los 30 años. Por lo tanto, cuando tengan el derecho o adquieran de manera plena los derechos de seguridad social, podrán jubilarse, pero con 33 años. Sin embargo, no quiero yo ser un ave de mal agüero o venir yo con malas noticias para todos ustedes, pero yo creo que, aunque sí considero que... ¿Qué? ¿Vas a decir algo que no me va a gustar? Pues ni modo. No, adelante. Aunque no te guste, ni modo. Échale. Mira, yo creo que esto no les va a funcionar. Yo creo que no va a haber algún mecanismo para que ustedes puedan revertir esta aplicación retroactiva de la norma. Esto ya lo vimos hace 17 años, con la ley de ISSSTE, hace ya en el 2007, si la memoria no me falla, en el cual también les aumentaron los años de jubilación, si la memoria no me falla, a los maestros, con una reforma que les dijeron, vamos usando los mismos números, no lo recuerdo ahorita, tenías derecho a jubilarte a los 30 años, te lo subo a los 33 o a los 35, un número X. Y hubo un revuelo impresionante a nivel nacional, y los juzgados de distrito y los colegiados se llenaron de amparos. ¿Qué hizo la corte? Atrajo todos para resolverlos en uno solo, y lamentablemente, ¿cuál fue la resolución? Que la resolución se encuentra plasmada en una tesis de jurisprudencia, que como bien sabemos, la jurisprudencia que dictan la Suprema Corte es obligatoria para todos los jueces del país. Entonces déjame, aquí la tengo identificada en mi celular. Es una tesis de jurisprudencia que emitió el Pleno de la Suprema Corte, es decir, es válida para todos y no hay manera de no acatarla, ¿sí? Se publicó en el Semanario Judicial de la Federación en el 2009 y nos dice al rubro, la tesis de jurisprudencia dice, ISSSTE, la ley relativa en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social sustancialmente diverso al regulado a la ley de 1983 no viola la garantía de retroactividad de la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución General de la República. O sea, ahí viene toda una explicación de las razones, y luego nos dice, tratándose de los jubilados o pensionados con anterioridad a la fecha en comento y sus familiares, la ley reclamada no afecta los derechos que adquirieron durante la vigencia de la ley, ya que su artículo 18 expresamente señala que continuarán ejerciendo derechos, pero después nos va citando diversos transitorios que, si bien nos dice la Corte en un primer momento, no afecta los derechos, ¿sí? Los demás transitorios los van acotando, los van haciendo más chicos conforme los va citando la Corte. Entonces la Corte, insisto, y yo creo que la solución que dio la Corte no fue una solución jurídica, para mí fue una solución política que ya se tomó hace 17 años, pero es una solución política que se trasladó al mundo jurídico y no hay manera de darle para atrás. ¿Sí? Digo, todos los profes federales se ampararon, los sindicatos se ampararon, pero la Corte les dijo, ni modo, y como yo soy el tribunal más alto y es jurisprudencia, esto se queda tal cual como está. Entonces yo creo que si siguen ustedes el mismo camino de la defensa jurídica para decir, me están aplicando retroactivamente la ley en mi perjuicio, los tribunales federales van a aplicar, o inclusive hasta los del Estado, van a aplicar esta jurisprudencia que es obligatoria,
y les van a decir con fundamento en las razones que expuso la Corte, está bien dictada la norma. Entonces yo creo que no hay posibilidades, para ser muy franco, en cuanto a los años de servicio, no le veo yo posibilidades jurídicas de que puedan revertir esto. Y no porque no tengan la razón jurídica ustedes, sino porque es algo que a nivel político se trasladó a la Corte y la Corte ya lo decidió. Y esto ya quedó firme, y lo que es jurisprudencia, ningún juez, ni federal ni local, podemos actuar en contravención a una jurisprudencia de la Suprema Corte. Ok, bueno, en este caso, este compañero, específicamente en su caso, que por ser hombre le sube a 33 años de servicio, pero a las mujeres le sube solamente a 31. Él pudiera, él y todos los compañeros varones pudieran alegar una cuestión de género para que se les respetaran los 31 años como a las mujeres. Yo recomendaría que sí tomaran este argumento como un concepto de violación para una defensa constitucional, ¿sí? Porque más allá de entrar en detalles técnico-jurídicos, tenemos una disposición constitucional que está redactada de manera general, ¿sí? Y de manera general nos dice: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, no sé si la exposición de motivos traiga una razón por los cuales se hace una diferenciación de por qué los hombres más años y las mujeres menos, pero de todas maneras yo consideraría que esta distinción no tendrá razón de ser. Pero yo sí creo que hay posibilidades jurídicas, no de tumbar los años para regresarlos a los 30 años, pero sí cuando menos buscar un ajuste entre que los hombres y las mujeres A los 31. tuvieran la misma, el mismo periodo, tuviera que cumplir el mismo periodo de años de servicio para jubilarse. ¿Y cuál sería los años que debería de tomar la autoridad para decidir? Los 31 años. ¿Por qué? Porque también ya lo hemos visto en clase. Las leyes se tienen que interpretar de la manera más favorable a las personas, a los gobernados, el mentado principio pro persona. Entonces, si tengo 33 y 31, pues ¿qué es más benéfico? Pues los 31. Entonces, si este conflicto se plantea pidiendo la igualdad de años de servicio entre hombres y mujeres, la autoridad al momento de resolver, si dijera: no, si sabes que creo que hubo una falla en la técnica legislativa de esta norma del 2014, y tendríamos que igualar hombres y mujeres, y como tenemos que tomar la interpretación más favorable de la ley, tendría que irse a los 31 años. Pero ¿qué recomendaría yo? Insisto, no como juez, sino como exabogado litigante, es que buscaran hacer amparos individuales. Yo, Edgar Omar, que estoy en este supuesto, yo me amparo para que mi caso se estudie, mi caso particular se estudie y se dicte una sentencia acorde a mi situación jurídica, ¿sí? Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasó con este amparo del ISSSTE. Todo el mundo va y se ampara como que en conjunto o en bolita, y los agarran a todos y los resuelven parejos, y a todos les aplican la misma norma. Sino cada hombre, en cada caso que le corresponda, busque ampararse para que la sentencia se adapte a su situación jurídica. Eso sería lo que yo recomendaría en cuanto a este caso. Pero, insisto, bajar de los 33 o de los 31 a los 30, yo no creo que eso vaya a pasar. No creo que lo vayan a lograr. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y ahora viene esta parte que mencionabas ahorita, ese limbo en el que nos encontramos algunos trabajadores. Y voy a decir: bueno, tú en todos los casos te encuentras. Pues sí, yo estoy en todos los supuestos. Parece que fue adrede, que caí exactamente en el momento donde todo me aplica, pero nada está seguro. Y bueno. No, pues yo te entiendo cómo se siente. Pues yo acabo de llegar de juez y ya nos quieren quitar. O sea, te dices: ¿qué está pasando, no? Sí, pero pues son los momentos históricos y políticos que nos tocan. Nos toca estar en la coyuntura. Y en esta situación, la ley de pensiones civiles del Estado reconoce como 3 regímenes de trabajadores. Reconoce los que estaban trabajando y aportando a pensiones antes de la entrada en vigor de la ley, y hasta los define como personal de ley anterior. Hay unos estudios actuariales donde los mencionan como personal cotizante. Y luego después entra este grupo de trabajadores que ya estábamos trabajando antes de que entrara la ley, pero no aportábamos a pensiones. Algunos lo relacionan esto con tener una base, porque cuando ya te llega tu base, se supone que es cuando te quitan de pensiones, pero la ley no especifica que seas base, nomás especifica que estés aportando a pensiones. Técnicamente eso es lo correcto. Nuestra aportación a pensiones todavía no se daba, porque estábamos de manera interina, no nos estaban reteniendo, se supone, una cuota de seguridad social. ¿Cuándo qué? Estábamos hablando
de este limbo que pensiones se ha llamado transición, aquellos compañeros que ya trabajábamos, pero que todavía no hacemos nuestra aportación, y que es nuestra primera aportación a pensiones, se hizo después de entrar en vigor de la ley, es al que llaman en el estudio actuarial como personal no cotizante. Y finalmente viene el último grupo, que es aquellos que entraron totalmente después de entrar en vigor la ley, que es el personal de cuentas individuales. Entonces, esta situación de estos tres regímenes que reconoce la ley se ven en los artículos transitorios, porque obviamente la ley, sus regulaciones están hechas específicamente para una vez que se entra en vigor, que entre en vigor, y hasta en los transitorios es donde viene la información de qué va a pasar con los que ya estaban, y los que estaban aportando, y los que estaban pero no estaban aportando, etcétera. Entonces yo creo que por ahí viene la idea de que en pensiones llamaron que estábamos en transición. Yo ya he sacado ahí algunos videos donde menciono que a mí no me parece adecuado el término, porque primero nos hace pensar que estamos moviéndonos de un lado a otro, porque la palabra transición significa cambiar de un estado de cero estar a uno distinto, y nosotros no estamos cambiando nada, ni siquiera, bueno, al menos nosotros no nos encontramos cambiando, la ley fue la que cambió y nos agarró en ese lapso. Sin embargo, habla la ley en sus prerrogativas acerca de varios tipos de pensión distintas: pensión por jubilación, pensión por antigüedad, pensión por viudez, orfandad, pensión por incapacidad, no recuerdo cuál otra, y cada una la define en un apartado. Las primeras dos, la pensión por jubilación, que están en el apartado A, y la pensión por antigüedad, que está en el apartado B, están perfectamente descritas cada una con su esquema completo de cuánto va a ser tu aportación, cómo va a ser el monto que te vas a llevar una vez que te pensiones de esta manera, cuáles van a ser las características de la transmisión de la pensión y cuántos años de servicio vas a trabajar. Para la pensión por jubilación habla que como va a ser por cuentas individuales, tienes que tener 35 años cotizados y un factor 85 de edad, es decir, 85% de la esperanza de vida. Si ahorita me quisiera jubilar, tendría que tener 64 años de edad y 35 años cotizados. Entonces, está fuerte la condición esa de la edad. Pero bueno, eso es para la jubilación por cuentas individuales. Sin embargo, se menciona que los que ya estaban van a mantener su esquema de jubilación solamente con esa característica de que iba a aumentar 3 años. Pero para los que estamos en este limbo, a lo que nos han llamado transición, no viene definido cómo va a ser nuestro esquema de jubilación. Viene cómo va a ser nuestro esquema de pensión por antigüedad, y viene una tabla que a los tantos años de servicio de antigüedad y tantos años de edad puedes aspirar a una pensión por antigüedad con un porcentaje, llevándote un porcentaje del salario regulador, que eso es una parte bien importante en esta situación, porque el monto de la pensión que te vas a llevar tiene que ver con qué tipo de pensión es. Tu pensión por jubilación te vas a llevar el último sueldo de vengado en la pensión por jubilación que se establece para los que estaban antes, y la pensión por jubilación de cuentas individuales te vas a llevar lo que hayas juntado en tu cuenta individual, y habla de una pensión mínima garantizada, que son 2 salarios mínimos diarios. Está especificado los montos. Ahora, la pensión por antigüedad es un porcentaje del salario regulador, y este salario regulador es una grosería, porque es el promedio de todos tus sueldos, de todos los salarios recibidos en tu vida laboral. Yo empecé como trabajador manual, aunque a lo mejor algunos detractores ahí digan que empecé como inspector, creen que fui director al principio y luego ya me bajaron, porque pues así me lo han manejado de que las he tenido todas fáciles. Empecé como trabajador manual y ganaba como 2,300, 2,400 pesos. Al final de mi vida laboral, por más que pueda crecer y que tenga un sueldo mucho más digno del que pudiera tener ahorita, va a promediarse con esto y va a bajar muchísimo. Entonces, ese salario regulador se aplica para la pensión por antigüedad. Cuando dices, sabes que yo ya no alcanzo a llegar al mínimo de años de servicio, ya estoy cansado, ya me quiero ir, bueno, pues esa opción te dan. Y hay quienes dicen que esta pensión por antigüedad se equipara a una jubilación,
porque al cumplir con los 35 años de servicio te llevas el 100%. Yo ahí difiero. Para mí no es lo mismo. Uno, porque en la ley no dice explícitamente que sea una pensión por jubilación. Por el contrario, dice explícitamente que es una pensión por antigüedad. Si ambas son cosas distintas, pues si una la menciona, debería de mencionar la otra. Y este tipo de salario, el monto, como se define, también se define de manera distinta. Entonces, bueno, yo insisto, para mí no es una pensión por jubilación, aunque te lleves el 100% de ese salario regulador. Si no está en la ley, si por más que buscamos, déjame aquí para encontrar, mira, nos quedamos bien atrás, si por más que buscamos en la ley donde dice que vamos a tener una pensión por jubilación a los que estamos en esa situación y no la encontramos, para mí es una ambigüedad. Según yo, es una situación de falta de certeza jurídica para nuestros derechos nuestras prestaciones de seguridad social, en las cuales el argumento va a ser, o sea, desde mi perspectiva, que necesitamos que se nos defina cómo vamos a acceder a esta prestación, y que si no está definido, se nos dé la oportunidad de elegir lo que más nos convenga. Ok. Mira, en cuanto a estos puntos, primero hay que hacer una aclaración. Regresando un poquito al punto anterior, lo de la igualdad con el hombre y la mujer con los años de servicio para la jubilación. Para mí el momento idóneo en el que quienes quieran tomar la opción de la defensa constitucional respecto a ese punto, tendrían que hacerlo, pero hasta el momento en el que lleguen a los 30 años y les den la negativa de jubilarse. Okay. Sí. Si yo ahorita digo, esta ley es inconstitucional, y yo no estoy en ese supuesto, pero obviamente es inconstitucional porque es retroactiva en mi perjuicio, el juez de amparo me va a sobreseer el amparo. ¿Por qué? Porque, y también quiero hacer la aclaración de que como todo en la ley, y tú lo sabes muy bien, está sujeto a interpretación. En materia de amparo tenemos una distinción que la ley nos marca de una norma autoaplicativa y una norma heteroaplicativa. Si estamos en un caso de una norma autoaplicativa, es una norma que con su sola entrada en vigor me afecta a mis derechos humanos. Y si es una norma autoaplicativa, tengo nada más 30 días para impugnar la norma, pero es a partir de la publicación de la norma. Entonces, si yo quisiera ampararme ahorita sin caer en los supuestos, ¿sí? Por ejemplo, los años de servicio, me van a bater porque me van a decir, si tú consideras que esta norma violenta tus derechos humanos, tú debiste de ampararte 30 días después de que salió, es decir, en 2014, ya no estás ahorita. Si yo pido ahorita, yo cumplo mis 30 años, hago mi procedimiento de jubilación, lo solicito y me lo niegan, ahí me corren 15 días para ampararme. ¿Por qué? Porque estoy ahí, insisto, pero también podría estar sujeto a interpretación del juez de amparo, porque dice, bueno, aquí está el primer acto de aplicación de la norma en tu perjuicio, por lo tanto tú me estás diciendo que esta norma es heteroaplicativa, es decir, heteroaplicativa que requiere un primer acto de aplicación. Pero a lo mejor el juez valora y dice, era autoaplicativa en su momento y ya veniste a ampararte 10 años después y se toma. Es una cuestión de interpretación de la norma, ¿sí? Que igual si perdías el amparo por eso te lo desechan, pues tienen los recursos correspondientes ante el tribunal colegiado. O sea, hay que cuidar esta distinción de cuándo, si es norma autoaplicativa o heteroaplicativa, y cuándo nos corren los plazos para interponer los amparos. Ay, perdón. Primera pregunta. Con estos trabajadores del régimen de transición, no tienen base, pero sí están pagando a pensiones. Ya tienen base. O sea, bueno, es que la cuestión de la base es como un punto de partida para saber si ya le estás aportando a pensiones o no. Antes de tener base se supone que no le estabas aportando a pensiones. Cuando te llega la base se supone que es cuando empiezas a aportar a pensiones. Entonces, en el régimen de transición, ¿cuál era el punto distintivo? ¿Por qué me encontraba yo en transición? Ok, porque empecé a trabajar antes de la entrada en vigor de la ley, pero todavía no aportaba pensiones. Okay. Y luego, después de la entrada en vigor de la ley, empezaron mis aportaciones. Ok. Mira, en un primer momento podríamos decir que estos trabajadores tendrían que regirse por las disposiciones de la ley actual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo ya a aportar, porque ya tengo base, ya con la aplicación o vigencia de la ley como está ahorita, se pudiera decir que a mí me van a aplicar las reglas de la ley actual, ¿sí? De la ley como está ahorita. Sin embargo, aquí hay un problema, por lo que veo,
en el que la misma autoridad hace clasificaciones de trabajadores. ¿Sí? Los cotizantes, los en transición y los de cuentas individuales. Entonces, si la autoridad ya hizo esta distinción de esos tres tipos de trabajadores, en primera debemos tener claro que los cotizantes, pues ellos no tienen ninguna bronca. Si ellos se van a jubilar conforme a las reglas de la ley anterior, nomás pues le subieron los 3 años, pero pues eso, insisto, yo sostengo que no hay manera de darle para atrás. Si ya me distinguiste y me metiste en el costal de los trabajadores en transición y la nueva ley, ya como tú mismo me distinguiste y la ley no me señala, no me pone un apartado especial para jubilarme, yo creo, como la ley tiene esta laguna, como se llama en la teoría general del derecho, tendrían que aplicárseles el régimen de la ley anterior. ¿Sí? Porque yo, por lo que entendí, como me explicaste, el régimen de cuentas individuales, pues sí tiene unas condiciones un poco más gravosas para que se pueda llegar a estas cuestiones de acceder a una jubilación, ¿no? Sin embargo, lo que sí, esto no hay nada que hacer. Los que ya fueron contratados después de la vigencia de la norma, aunque sea gravoso, pues son las reglas del juego que están y se tienen que acoplar a ellas. Pero si ustedes, la misma autoridad, por la clasificación que les hizo, los dejó en el limbo, y cuando lleguen el supuesto de hacer valer sus derechos de seguridad social para buscar una jubilación, y les dicen, mira, pues tú no eres ni cotizante ni de régimen de cuentas individuales, tú eres de transición, así te clasificamos en su momento. Pues como estás en su momento eras de transición, pues te vas a jubilar por cuentas individuales. ¿Sí? Para mí sería inadecuado, porque si la ley expresamente no te metió en las cuentas individuales y te dejó en un limbo o en una cuestión de falta de certeza o de seguridad jurídica, hay que recordar el principio pro persona. Hay que irnos a la interpretación más favorable. ¿Y qué es lo más favorable de los dos mecanismos de jubilación? Pues el de la ley anterior. ¿Sí? Entonces, insisto, esto es nada más, yo considero, para quienes quedaron, por llamarlo así, en el limbo. ¿Sí? Tú me metiste en una clasificación especial y cuando hiciste la ley, no me contemplaste. ¿Sí? No me dices si soy de acá o si soy de acá. Entonces, ya cuando venga yo a jubilarme, si me quieres aplicar el régimen que resulta más gravoso, más complicado para mí, pues aplícame el principio pro persona, ¿sí? Interprete de manera evolutiva, pues más avanzada y en beneficio de mis derechos, y como la ley no me señala que yo soy del régimen de cuentas individuales, aplícamelo. ¿Sí? Pero insisto, aquí el problema va a ser de que tendrían que hacer valer eso hasta que les llegue a ustedes el momento de hacer valer ese tipo de pensiones. Porque si tú vas ahorita y te amparas y dices, no, pues yo quiero la pensión, ya quiero mi jubilación y quiero el régimen anterior, y te lo van a negar, y luego te vas al amparo y el juez de amparo te dice, oye, ¿y usted por qué la está haciendo de pedo? Pues porque yo quiero que me apliquen la ley anterior porque es la más benéfica para mí. Te dice, pues sí es la más benéfica, pero ni en la ley anterior cumplen los beneficios para pedirlo. Entonces ya cuando cumplas esos requisitos, ahora sí pide los beneficios. ¿Sí? Pero insisto, aquí esto es un problema que, bueno, no es tanto un problema, es algo bonito de lo que tiene el derecho, es un tema de interpretación. Sí. O sea, yo lo interpreto así, puede haber 20 jueces que lo interpreten como yo, pero haber otros 20 que lo interpreten en sentido contrario. Sí entiendo esa parte de que el amparo es un mecanismo para, una vez que se haya dado una violación al derecho o por parte de una autoridad responsable, pero ¿qué tal si al pedir yo por medio de la plataforma de transparencia la información sobre cuál es mi esquema de jubilación y ahí me dicen que no tengo uno, a partir de ahí puedo ampararme? Yo considero que no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo transparencia? La transparencia nada más está dando datos. Es una información declarativa. Puede declararme inexistente. Exactamente. Pero a lo mejor cuando tú llegues el momento de pedir tu jubilación y hagas el trámite, si te arroja, ¿sabes qué? A lo mejor corres con suerte, ¿no? A lo mejor te vuelve a aplicar la ley quien les hizo los descuentos del 8% y ya chingaron, ¿no? Y vas y lo pides y dices, no, pues te vamos a aplicar el régimen de la ley anterior. Entonces, pues porque el área es de olas. Sí, pues exactamente, porque la afectación al derecho es hasta que la autoridad te niegue el derecho o te lo apliquen exactamente. La información de transparencia solo cumple fines informativos. Esto es lo que yo encontré y lo que la autoridad me dijo. Pero eso no constituye tu derecho.
tu derecho constituye cuando la autoridad te dice no tienes derecho a jubilación, o cuando te dice te vas a jubilar por el régimen de cuentas individuales. Y para cerrar este punto, salvo que tú tengas un comentario adicional, yo entiendo que esta cuestión del régimen de cuentas individuales se lo trajeron o lo tropicalizaron aquí en la ley de pensiones de lo que se tiene ahorita con esta cuestión de las afores para los trabajadores particulares, por llamarlo de alguna manera, porque hay que recordar que ustedes, al ser trabajadores del Estado, les aplica el apartado B del 123 constitucional, pero hasta con los trabajadores particulares, por llamarlos de esta manera, pues qué es lo que les aplican cuando se van a jubilar, cuando llegan al supuesto y piden su afore, o ya hacen todo este tema del retiro, pues les aplican el último salario. ¿Sí? Último salario de venganza. Ya es problema tuyo si es más alto, más bajo de lo que tuviste anteriormente, pero te están aplicando el cálculo. Digo, además también de lo que tú lograste ahorrar con el sistema de afores, pues los cálculos en el seguro también se hacen con el último salario que contaste, ¿no? ¿Sí? Pero, y a ustedes les están haciendo este prorrateo o el promedio de todos estos salarios que tuviste en tu vida laboral, y que entiendo que les va a pegar negativamente salarios como el que comentabas tú al principio, que ganaron un poquito de dinero, y pues en el promedio se va a haber disminuido a la baja al final. Sin embargo, si la memoria no me falla, esto también se analizó, no sé si en la ley del ISSSTE, bueno, en algún otro caso de alguna pensión en un amparo, y la Corte y los tribunales federales resolvieron en el mismo sentido, ¿sí? De que no hay ningún problema en promediarte todos los salarios y está bien hecho. Entonces también es muy probable que si en algún momento ustedes quisieran hacerla de borlote porque te van a promediar, no creo que vaya a tener un no que no tengas la razón, sino que no creo que va a tener un final feliz. Ajá. Porque estas cuestiones que ustedes están viviendo aquí en el estado son cosas que ya se vivieron hace 15, 10, 20 años atrás y que ya se resolvieron con criterios de la Corte. Entonces, ¿qué van a hacer con ustedes? Siguen vigentes y se los van a aplicar ustedes. ¿Sí? Entonces, ese es un gran problema al que se enfrentan, pero insisto, pues es lo que tenemos, ¿sí? Salvo que viniera algún movimiento extraordinario en la Corte o en los tribunales federales, que esa jurisprudencia se revirtiera y se dictara otra favorable con otros supuestos y otros criterios, les pudiera beneficiar. Pero hasta ahorita, como se resolvió en el pasado, que si se las aplican ahorita, no sería en muchos casos en beneficio de ustedes. Y lamentablemente, pues es con lo que hay que jugar, que son las reglas del juego que tenemos hasta ahorita. Es lo que hay. Exactamente, es lo que hay. Muy bien. Pues yo creo que aquí lo dejaríamos por hoy. No sé, a mí me gustó mucho esta dinámica. No sé si podamos en otro momento repetir estas situaciones para abordar otros temas, ¿por qué no? Dentro de lo mismo o dentro de cosas nuevas. Y agradecerte tu tiempo, que hayas podido acompañarnos, orientarnos un poquito con estos temas que ahorita son muy, muy sonados dentro del magisterio, pero también muy dolidos, porque no tenemos así como que mucha garantía de qué va a pasar, y me dejas más o menos en las mismas. Bueno, no, pero bueno, la parte está donde hasta que, y sí lo había pensado así, de que hasta que no se ejecute esa violación al derecho o esa situación en la que me nieguen mi derecho a una autoridad, pues no tengo nada que amparar. Pero fíjate, eso pasó porque si lo que querían era atacar la norma, eran 30 días en el 2014. Así es. Entonces, si no se hizo en el 2014, si no se tumbó en el 2014, ya no se puede hacer ahorita. Para tumbar la norma de manera general. Sí, por supuesto. Y ahorita se tienen que hacer valer las violaciones individuales. Exactamente. Sí. Y pues es como que la neta, yo no sé qué chingas estaba haciendo en el 2014. Yo creo que estaba morreando por ahí. Yo estaba terminando la universidad. No, es que yo me gradué en el 2014. Sí, no, yo en el 2015. Bueno. Pero porque me tardé un poquito porque andaba de vago. Pero sí andaba. De hecho, todavía en ese tiempo andaba de vago en vez de haber andado promoviendo un amparo. Chingada madre. Es lo que hice, porque no tienes caso ahorita, pues perdóname por tener 5 años en el 2012 que las cosas están baratas, ¿no? Exactamente. O sea, yo entiendo que son las circunstancias, pero pues bueno, es lo que hay. Y pues agradecerte la invitación. Cuenta conmigo para, si te serví algo y les agradó la información, seguir aquí contando y que cuentes conmigo para participar en estas dinámicas posteriores. Y de nueva cuenta, pues decirles, es fundamental que empiecen a instruirse sobre sus derechos para que sepan defenderlos adecuadamente. Y además, por ustedes, y también digo, yo esto lo digo desde el ámbito de litigante que fui, cuando no conoces tus derechos,
llega un abogado charlatán, ¿sí? Y te va a decir, yo voy a hacer que ganes el asunto y júntame entre todos 2 millones de pesos, promueve el amparo cuando él mismo sabe que está perdido. O que está extemporáneo. O que está extemporáneo y lo único que quiere es lana. Sí, claro. Pero si ustedes ya tienen un nivel de preparación, no se van a dejar llevar, uno, por el pánico, y dos, no se van a dejar llevar por estos charlatanes. Sí, sí. Entonces, empiecen a informarse. Yo sé que el sindicato lo debe de saber, sé que ya debe estar trabajando en ello, es un área de oportunidad para que lo refuercen y pues a seguirse instruyendo y hacer valer sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para los compañeros maestros? Bueno, aparte de esta invitación pues a conocer más acerca de nuestra vida desde la parte jurídica, pero algún mensaje que tengas por decir algo. Imagínate que te está viendo alguno de tus profes de secundaria, de primaria. Fíjate, pues si ese fuera el caso, yo sí tal cual. Yo sí es agradecerles, sí, o sea, digo, yo sé que conmigo no batallaron porque desde niño yo era puro alumno de 10, pero agradecerles porque pues te van formando, tienen la paciencia de enseñarte. Yo como papá tengo 2 hijos y a veces yo no tengo la paciencia para sentarme con ellos y ponerme a hacer sumas, divisiones, multiplicaciones, y el maestro lo hace. Entonces hay que agradecerles eso. Yo a mis maestros, de verdad, a todos les agradezco el trabajo que hicieron conmigo. Yo no puedo haber llegado donde estoy ni estar aquí ahorita contigo si no hubiera sido por ellos. Agradecerles a todos los maestros su trabajo, que no se rajen, sé que son momentos difíciles. Yo sé que ustedes, como lo dije ahorita, tienen 15 años recibiendo el escarmiento público y la casa de brujas muy cabrona. Nosotros apenas lo estamos viendo, pero pues no hay que rajarse, que sigan para adelante y que sigan con el compromiso, porque la labor que hacen aquí pues es sumamente importante. Y tanto así de que cuando México se encontraba en las partes muy oscuras después de la revolución, cuando México se estaba institucionalizando, una de las bases más importantes para sacar al país adelante fueron los maestros. Si ustedes recordarán claramente la función de Vasconcelos como secretario de Educación Pública, que agarró a los maestros, dijo, vámonos casa por casa a andar educando a la gente, y se les llamó una labor evangelizadora de la educación en esos momentos. El alfabetismo. Exactamente, y si los maestros no hubieran tenido ese compromiso con su función, no sé qué hubiera pasado con México. Yo creo que estaríamos peor que ahorita. Entonces, ese es mi mensaje para los maestros. Muy bien, muchas gracias. Y pues, por mi parte, además, desearte mucho éxito en los procesos venideros. Te va a tocar estar en alguna boleta. Espero que sí. Y creo yo, desde lo que te he conocido como catedrático, como maestro, que eres una persona muy preparada, pero no solamente muy preparada, sino que una persona brillante. La preparación yo siento que es una parte importante, pero además la capacidad así de la persona, la característica que le permite desarrollar todavía esa preparación, yo creo que la tienes, y que eres una promesa. No, ya no eres una promesa, tú ya estás hecha. Ya no es una joven promesa. Tú ya cumpliste la promesa que a lo mejor en su momento eras. Me parece que no quiero caer en la adulación, pero yo tengo mucha estima y mucho reconocimiento a tu carrera profesional y a tu carrera judicial. Pues mira, yo cuando menos sé que al estar en funciones vamos directo a la boleta. Nosotros estamos en funciones, voy a buscar lanzarme, voy a buscar el apoyo popular, que ahora tal cual es como vamos a mantener el cargo, pero insisto, no por una cuestión de egoísmo o como decía yo al principio, de buscar mantener privilegios, sino seguir aportando lo poco mucho que sé, mi mucha experiencia en el ámbito jurídico y judicial, para seguir brindando un buen servicio de administración de justicia. Eso es lo único que busco. Ya después te andaré molestando, viniéndote a tocarte para que hagas y votes el día de las elecciones, pero digo, es con esa finalidad, seguir aportando mis conocimientos y mi capacidad para que el sistema de impartición de justicia no se quede como está, porque tiene áreas de mejora, pero ya la reforma ya la tenemos. Confío en que el motivo de la reforma verdaderamente fue mejorar el sistema de impartición de justicia. Entonces voy a buscar mantenerme para que esta promesa de la reforma de mejorar nuestro sistema de impartición de justicia se cumpla. Entonces esa es la cuestión. Muchas gracias. Gracias, mi Rafa. Con esto fue todo. Gracias.